Era una mañana tranquila el sábado 4 de mayo de 2024, poco después de 7 horas, en el tranquilo pueblo de Ley. Una camioneta gris estaba estacionada frente a la cabeza de Pub Stacks, aparentemente abandonada. En el interior, sin embargo, no hubo movimiento, solo la discreta presencia de un equipo de vigilancia cauteloso. Lo que siguió no fue un caos desordenado, sino una operación meticulosa y calculada. Lo que los agentes descubrieron dentro sacudirían las estructuras de la Agencia Nacional del Crimen. Este no fue un mal negocio en callejones oscuros, era mucho más grande, una carga que nunca debería haber llegado tan lejos. Esta es la historia de dos jóvenes de la región de Argyle y un contrabandista colombiano que casi logró aterrizar 42 millones de libras en cocaína en la espalda británica, y cómo su plan colapsó a pocos kilómetros de la costa. No eran parte de un cartel poderoso, no usaban nombres en código ni tenían antecedentes penales extensos, eran solo nombres comunes, pueblos pequeños y rutas de pesca. Mark Moran, de 23 años, vino de Ardrishaig, un pueblo escondido entre colinas y canales en Argyle. Daniel Livingstone, de 25 años, era de Campbelltown, un lugar mejor conocido por su whisky que por actividades criminales. No vivían en el lujo, no hay reloj costoso ni paquetes de dinero a la vista. Pero alguien los había buscado, alguien con conexiones que iba mucho más allá de Argyle. No actuaron solos. A su lado estaba D.D.A. Toriza Reyes, un colombiano de 40 años sin dirección fija en el Reino Unido. La Agencia Nacional del Crimen lo describiría más tarde como el vínculo entre la fuente sudamericana y la costa británica, el hombre que se aseguraría de que la droga llegara a la tierra. También hubo 33 años, Anthony Malister, originario de Tangill, un marinero experimentado que en algún momento había acordado pilotear el bote. Afirmaría después de pensar que era una carga de tabaco, un detalle que merece atención más tarde. Livingstone estaba endeudado. La propuesta fue tentadora, un trabajo rápido, mucho dinero y no hay armas involucradas. Moran tenía un papel aún más central. Según el archivo del caso, fue el punto de apoyo del grupo en el Reino Unido, responsable de la logística y la comunicación. Reyes había viajado con un objetivo: llevar cocaína a la costa. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales relevantes o estaba en el radar de la policía. Incluso la primavera de 2024 fueron solo otros extraños que, sin darse cuenta, habían estado involucrados en una red de contrabando vinculada a las rutas europeas de suministro y distribución. La Agencia Nacional del Crimen no estaba detrás de los traficantes de calle. Su objetivo era mucho más grande, y ya estaban observando al grupo mucho antes de que se abrieran las puertas de esa camioneta. Todo comenzó meses antes, en el extremo sur del país. El 29 de marzo de 2023, Mark Moran y D.R. Reyes llegaron al puerto de Patto en Cornwall. Usando nombres falsos, pagaron 40,000 por un bote de pesca usado. Sin burocracia, sin preguntas, solo dos hombres que compran un barco en silencio. El bote fue llevado al puerto de Southwold en Suffolk, donde estaba anclado entre otros pequeños buques pesqueros, como si fuera otra adquisición de rutina. A primera vista, nada llamó la atención, pero la Agencia Nacional del Crimen ya los observó. La operación de monitoreo había comenzado en esa misma primavera, como parte de una investigación más amplia sobre el tráfico marítimo sospechoso a lo largo de la costa este de Inglaterra. En las primeras horas del 30 de marzo, la tripulación hizo su primer movimiento. A bordo estaban Moran, Reyes y Anthony Malister, el hombre supuestamente contratado para ordenar el barco. El destino fue algún punto en aguas internacionales, cerca de la costa de Suffolk. La misión era simple: buscar la carga y volver sin ser notado, pero el viaje fue de corta duración. Los agentes aduaneros interceptaron el bote antes de que se transfiera cualquier medicamento. Se registró al barco fuera de la costa Louto, pero no se encontró nada, no porque estuviera limpio, sino porque los agentes llegaron demasiado temprano. La cocaína aún no había sido entregada. Los hombres fueron liberados sin acusación, pero ese incidente cambió todo. El bote, que ya está en mal estado, ya no servía para el plan. Malister había expresado dudas sobre su capacidad de navegación y el grupo lo abandonó poco después, dejando atrás un bote de 40,000 y meses de preparación. Si quieres, lo están intentando nuevamente, necesitarían un nuevo bote, un nuevo punto de partida y una ruta más segura. La vigilancia, sin embargo, no se detuvo. La Agencia
vigilancia continuó observando, esperando ver si el grupo se rendiría o insistiría en el plan. El primer intento había fallado en silencio, sin arrestos, sin titulares, solo un bote interceptado en el momento equivocado y una tripulación suelta sin consecuencias. Pero no se dieron por vencidos. A finales de abril se reorganizaron. Esta vez, los preparativos fueron más cautelosos y más desesperados. Entre el 25 y el 27 de abril, Moran, Reyes y Livingstone se quedaron en Holiday Inn en Hull, nuevamente usando nombres falsos. Mientras tanto, los equipos de vigilancia acompañaron a cada movimiento en silencio. Fueron seguidos a Dewsbury en West Yorkshire, donde compraron un vehículo 4x4 equipado con enganche de remolque, exactamente lo que necesitaba lanzar un bote al mar. Luego vino otro recipiente. No es un bote de pesca, sino algo más pequeño, más rápido y más fácil de descartar. Un bote de casco rígido inflable del tipo utilizado en rescates o contrabandistas costeros. Pagaron 6,000 en efectivo por él en Wells, Somerset. El paquete incluía remos, contenedores y cuerdas. Junto con el bote compraron un Volvo en Bristol, otro vehículo para borrar pistas o cargar la carga. Todo ha sido registrado sin problemas, sin conexión interceptada, sin gritos en las habitaciones de hotel, solo mensajes de texto y cámaras capturadas. Lo que la tripulación no sabía era que la Agencia Nacional del Crimen siguió cada paso en tiempo real. El 28 de abril, el grupo llevó el bote recién comprado a Gimbe y luego a Hull. Ahora estaban buscando puntos de acceso discretos, lugares donde podían lanzar el barco sin llamar la atención. Eligieron el remoto estuario de Humber, influenciado por las mareas y prácticamente vacías después del anochecer. En Stone Creek llevaron el bote inflable a la línea de flotación. El sitio fue lo suficientemente aislado como para pasar desapercibido, pero la marea no colaboró. A las 9:50 p.m., bajo la oscuridad total, intentaron ponerlo en el agua, pero el nivel más bajo de lo esperado hizo imposible la tarea. Sin tiempo que perder, retiraron el bote hacia tierra firme y lo abandonaron en un estacionamiento cercano, con la esperanza de que nadie lo notó. Solo esperaron unos días. El segundo intento, y la verdadera colección de la droga, ocurriría pronto. Esta vez apostan que funcionaría. Tenían todo a mano: el bote, los vehículos, el combustible, el equipo. Después de la primera falla, no se retiraron. El 3 de mayo de 2024, el grupo hizo su próximo movimiento. El bote inflable fue transportado a la rampa de lanzamiento de Hessel, bajo la sombra del puente Humber, un lugar de acceso público, frecuentado por buques de ocio, donde otro bote que se está lanzando no llamaría la atención. Esa mañana, Moran, Reyes y Livingstone llegaron a un tren. Livingstone se detuvo para llenar 2 grandes agallas con diésel rojo, el tipo utilizado en las embarcaciones, asegurando que el bote tuviera suficiente autonomía para ir y venir de aguas abiertas. No hubo signos de nerviosismo o últimos cambios de minuto. La rampa de lanzamiento estaba desierta. El bote rígido inflable fue arrojado a agua sin prisas con Moran y Reyes a bordo. Livingstone permaneció en tierra, suponiendo el papel de conectar el enlace. Observe la costa, monitoree cualquier movimiento sospechoso y prepare a Van para el regreso. Mientras tanto, el equipo de vigilancia de la Agencia Nacional del Crimen, NSA, observó cada detalle, pero mantuvo la distancia. El pedido era claro: deje que la operación siga su curso. En el mar, Moran y Reyes se dirigieron a un punto de encuentro sospechoso en el Mar del Norte. La hipótesis de los investigadores era que un barco más grande, posiblemente una Madre Nevada, ya salía de América del Sur y estaba esperando en aguas internacionales. Ese sería el paso final, una transferencia rápida y discreta. Mientras tanto, en tierra, Livingstone fue visto caminando de lado a lado junto a la playa, cerca del parque Essington Caravan. No eran pasos aleatorios. Encendió una linterna en estándares deliberados, señalando al mar como un signo combinado. Habló en su teléfono celular y la luz apareció una y otra vez. Las horas se prolongaron. Poco después de la medianoche, el bote regresó. Esta vez atracó debajo del parque de casas rodantes, a unos 28 kilómetros del punto de partida en Hessel. La elección del tiempo no era por casualidad. La marea era favorable, la playa oscura y el movimiento casi inexistente. Los agentes de vigilancia observaron cómo Moran y Reyes descargaron varias bolsas negras del bote, transfiriéndolas a la parte posterior de un bivarro Grey V-Box. Con la carga a bordo, el bote fue abandonado en la arena, parcialmente cubierto por la grava. Se lanzaron chalecos salvavidas y ropa húmeda al lado, sin ningún intento de ocultar todo. Su propósito ya se había cumplido. La camioneta ahora estaba llena. Dentro de esas bolsas, 524 libras de cocaína de pureza entre 86% y 89%, presionadas en tabletas, empaquetadas y envueltas en plástico negro. Cuando salieron de la playa,
ya eran las 12:15. No se dirigieron a un cobertizo o almacén industrial. En cambio, estacionaron van frente a un pub tranquilo en el interior, Stag's Head, en Leigh, y se registraron para pasar la noche. Pensaron que lo peor había pasado, pero la NSA estaba esperando el amanecer. Al amanecer del día, creían que eran libres. La camioneta permaneció en silencio, pero no estaba sola. La Agencia Nacional del Crimen había monitoreado la operación durante toda la noche, esperando el momento adecuado para actuar. Este momento llegó a las 7:53 a.m. el 4 de mayo. Los agentes de policía armados pero discretos avanzaron rápidamente, apoyados por la policía de Humberside, la Fuerza Fronteriza y la Unidad de Delitos Regionales de Humber y Humber de la Fuerza Organizada. La camioneta estaba rodeada, las puertas abiertas. Los sospechosos fueron arrestados. Dentro del vehículo, los agentes encontraron exactamente lo que buscaban, y más. Un total de 524 libras de cocaína de alta pureza, algunos paquetes todavía húmedos del cruce. El bote se recuperó más tarde en Essington Beach, abandonado cerca de la línea Maré. Además, se encontraron contenedores de combustible, ropa, chalecos salvavidas y lo que les había dejado a toda prisa. Como argumentamos antes, esta no era una operación improvisada. Todo había sido planeado, financiado y ejecutado con precisión hasta esa mañana. A las 9 a.m., los 3 hombres en el pub estaban bajo custodia. Magister no estuvo presente en el lugar, pero fue arrestado por separado la misma mañana que parte de la acción coordinada de la NSA. No hubo resistencia, ni intento de escapar. Sin embargo, la dimensión de lo que había estado involucrado era mucho mayor de lo que admitirían, y el peso de esta realidad caería sobre ellos en los tribunales. Los arrestos ganaron prominencia en la prensa, pero la historia no terminó en ese estacionamiento de pub. Para comprender la escala, debe mirar desde dónde vinieron y quién más observó los movimientos. No era la primera vez que los hombres en las ciudades costeras de Escocia habían visto al borde de la operación internacional de tráfico, y no sería el último, porque en las sombras de Argyll, Campbelltown y Tynedale, lugares construidos sobre pesca, cruces de ferry y el transporte de barriles de whisky a través de los canales, ha estado ocurriendo un cambio silencioso. Las redes criminales no ven estas aldeas por lo que les falta, sino para lo que ofrecen: conocimiento marítimo, resistencia al clima y, sobre todo, la discreción. En los últimos 5 años, las autoridades británicas y europeas han identificado un estándar recurrente: hombres sin antecedentes serios, provenientes de comunidades con fácil acceso a los controles fronterizos y fronterizos más flexibles, no por lo que hicieron, sino por lo que saben y por la capacidad de pasar desapercibido. Mark Moran y Daniel Livingstone no fueron excepciones. Eran parte de una imagen más grande. A finales de 2022, la Armada francesa interceptó un yate desde América del Sur hacia Europa. A bordo, 40 fardos de cocaína, con un valor de la calle estimado en 140 millones de libras. El capitán no era Marsella ni Madrid. Vino de la isla de Lewis, un escocés con habilidades náuticas pagadas para llevar una carga que decía que no entendía. Su arresto fue parte de la Operación Mentor, una ofensiva de paneuropea contra los carteles que utilizan embarcaciones legítimas como barcos fantasmas para la trata. España, Noruega y Escocia aparecieron prominentemente en los informes. La Agencia Nacional del Crimen no revela públicamente todos los detalles, pero los documentos judiciales confirman el aumento en el enfoque en la costa oeste de Escocia. La vigilancia se extendió a través de las ciudades portuarias en Argyll, con especial atención a pequeños puertos como Ullapool, Oban e incluso Barra, no porque sean peligrosos, sino porque son lugares de confianza, donde un barco puede atracarse sin llamar la atención si el tiempo es malo y el papeleo parece rutina. Moran y Livingstone crecieron entre barcos. No fue una coincidencia, fue estrategia. El barco utilizado en el primer intento se había comprado legalmente con efectivo, nada sospechoso por sí mismo. No había armas ni amenazas, solo 3 hombres. Lo que los distinguió fueron los lazos que guardaban, porque cuando NSA rastreó los mensajes a su origen, descubrió cables criptografiados que se extendieron a México, no solo a Colombia, nombres y números de contacto que ya habían aparecido en otras operaciones fallidas en Biscaya Bay. Además, la cocaína incautada en Leigh no era solo una gran pureza, estaba marcado. Las tabletas salieron sobres en plástico con diferentes símbolos, una especie de código de barras, utilizado por los productores sudamericanos para rastrear los envíos a lo largo de la cadena de distribución, un sistema confirmado por NSA y Europol. Los paquetes encontrados en Bambibarro tenían identificadores vinculados a convulsiones anteriores en Amberes y Bilbao. Cuando Reyes llegó de Colombia, por lo que no era un
un riesgo calculado, era una extensión de algo más grande. Como argumentamos, NSA lo describió como el enlace, el que garantizó que el bote llegó al barco derecho en el mar, que podría dar fe de la pureza de la droga o rechazar la carga si no cumplía con los estándares del cartel. Este nivel de confianza no está construido por casualidad. Significa que este no fue tu primer cruce. En el momento de su arresto, Reyes usó un teléfono registrado en el Reino Unido, pero NSA sospecha que su entrada al país ha sido facilitada por documentación falsificada o canales turísticos legítimos. Todavía investigan cuánto tiempo había estado en el país antes de mayo. Su nombre no está en otras órdenes activas, pero su sendero digital coincide con rastros parciales de operaciones de contrabando marítimas anteriores. Este no fue un caso aislado, sino una célula operativa, un vínculo aparentemente secundario pero esencial dentro de una cadena mucho más grande. Escocia, con sus puertos pacíficos, por debajo de las tripulaciones supervisadas y las aguas subvigiladas, se había convertido en una debilidad estratégica en la defensa europea contra el tráfico de drogas de clase A. Aunque este equipo específico fue desmantelado antes de completar la entrega, la red reclutada no desapareció. En algún lugar del largo da costa se está alimentando otro bote pequeño, otra camioneta está esperando ser cargada. En octubre de 2024, dentro del Tribunal de la Corona, la conspiración que comenzó en silencio, entre botes, latas de combustible e identidades falsas, finalmente se expuso bajo el peso de la evidencia judicial. La acusación comenzó su argumento desentrañando la estructura de la operación. Lo que ya hemos analizado aquí comenzó a presentarse como parte de un esquema más amplio, orquestado por los carteles. Los fiscales dejaron en claro que no era un plan restringido para el Reino Unido, sino un envío sudamericano coordinado por redes penales organizadas que usaban ciudadanos británicos como intermediarios. Los mensajes de texto recuperados de los teléfonos celulares de los involucrados revelaron una planificación detallada, rutas, horarios e intercambios de información en el código. Los desplazamientos del grupo, desde Somerset hasta Humberside, coincidieron con las instrucciones logísticas almacenadas en sus dispositivos. En estas conversaciones, según la Fiscalía, la motivación financiera fue evidente. A cada hombre se le prometió hasta 13.000 libras para su papel. No fue una fortuna, sino suficiente para justificar el riesgo. Los roles de cada acusado, que ya detallamos al principio, fueron reexaminados en la corte. Daniel Livingstone admitió su participación desde una edad temprana y se declaró culpable el 5 de junio de 2024, incluso antes del juicio. Mark Moran, por otro lado, decidió ir al jurado, argumentando que no era consciente del contenido de las bolsas, una acusación rechazada por los jurados después de 8 días de procedimiento en octubre de 2024. Reyes, a su vez, no tenía una defensa significativa, habiéndose declarado culpable el 22 de julio de 2024. El caso de Anthony Mallister, el capitán del bote de Tenwilt, fue el más controvertido. Su defensa argumentó que lo ignoró con cocaína, creyendo que estaba involucrado en el contrabando de tabaco. El jurado aceptó su versión y él fue el único absuelto de todas las acusaciones. En la sentencia, el juez fue categórico. Fue un intento de pasar de contrabando bien financiado y meticulosamente organizado. Él descartó la idea de que los acusados habían sido engañados o actuado sin conocimiento. La cantidad de cocaína, más de media tonelada, con pureza superi o 86%, no dejó margen para la ingenuidad. Todos sabían que no era un trabajo pequeño. Mark Moran, de 23 años, de Argyll, fue sentenciado a 15 años de prisión por conspiración para importar drogas de clase A, siendo considerado el principal coordinador en el Reino Unido. Daniel Livingstone, de 25 años, de Campbelltown, recibió 7 años y 9 meses después de su confesión temprana. Lidia Toricilla Reyes, de 40 años, colombiano, se había declarado culpable, pero a fines de diciembre de 2024, su sentencia aún no se había emitido, con una fecha para programar. Aunque una investigación exhaustiva, no fue posible confirmar si el veredicto ha ocurrido desde entonces. Este caso plantea preguntas sobre cómo las redes internacionales explotan las vulnerabilidades locales y cómo pequeños enlaces, a menudo motivados por ganancias rápidas, apoyan las operaciones a gran escala. ¿Qué opinas de este resultado? Y si deseas seguir más historias reales de crímenes en el Reino Unido, mantente en la cima. Siempre hay un nuevo caso para desentrañar.